cuando uno trabaja un poquito con el documento, uno descubre algo interesante. ¿Qué fue eso de haber perdido el primer amor? Pues eso de haber perdido el primer amor no fue otra cosa, sino que Éfeso era un puerto, tenía el puerto más grande. Era donde todo el mundo llegaba para de ahí trasladarse al Asia Menor. Y claro está, los creyentes de Éfeso habían tenido unos problemas muy serios con la gente que llegaba allí. Y era que alguna gente, por aquello de recibir hospedaje, alguna gente por aquello de recibir hospitalidad, como sabían que los cristianos eran buena gente, como sabían que los cristianos eran gente desprendida, entonces había gente que llegaba a Éfeso y se vendían como cristianos, y se vendían como gente buena, y se vendían como gente honesta, se metían en las casas de los cristianos y después abusaban de ellos. Y desde luego, un buen día, los cristianos de Éfeso tomaron una resolución y tomaron una decisión. ¿Y sabes cuál fue la decisión que tomaron? Dijeron, de ahora en adelante se acabó, no ayudamos a nadie. De ahora en adelante no bendecimos a nadie. De ahora en adelante no le damos ofrenda a nadie. Todo el que venga a Éfeso lo vamos a mirar como un sospechoso. Y saben que el Cristo resucitado les escribe diciéndole, señores, si es cierto que hay gente aprovechada, si es cierto que hay gente malsana, si es cierto que hay gente oportunista, no es menos cierto que la responsabilidad de ustedes es no cerrar el corazón por los malsanos y por los oportunistas, sino todo lo contrario, todo lo contrario. Aprendan a ser dirigentes, aprendan a ser inteligentes, aprendan a juzgar con justo y recto juicio, para cuando llegue un mandril de estos aprovechados, ustedes puedan separarlo, pero cuando llegue un hermano noble, una hermanita noble y sincera con una necesidad, ustedes puedan desbordar el corazón para bendecirle. Cuando Pablo le dice a esta iglesia, yo no ceso de dar gracias a Dios por el amor de ustedes, es porque esta era una iglesia desprendida. Ahora, fíjense lo próximo que Pablo le dice a esta iglesia. Oro a Dios y doy gracias a Dios por ustedes, porque he descubierto que ustedes tienen una profunda fidelidad a Jesucristo y ustedes tienen un profundo amor a los hombres. La pregunta que debemos hacer, ¿será posible que haya gente que tenga fidelidad a Cristo y no tenga amor por los seres humanos? Sí, sí. Hay gente que en nombre de la religión pierden el sentido empático, pierden el sentido solidario. En nombre de la religión toman los asuntos éticos, los asuntos morales, los asuntos espirituales como asuntos personales. Yo conozco personas cristianas que dejan de hablarle a alguien porque ha cometido un pecado. Se enteran que fulano de tal pecó, oiga, y lo ven por una acera y toman la otra. Se enteran que fulano de tal cayó y no lo vuelven a saludar. Toman esto como una cuestión personal. Esto es precisamente lo que dice Pablo. Creyentes que toman una postura equivocada de la fe, porque llaman sencillamente ellos, en nombre de su fidelidad a Cristo, le pierden el amor a los seres humanos. ¿Sabe, querido? No se necesita ser un historiador para conocer que los grandes errores que ha cometido la cristiandad a través de los 20 siglos y del poquito del 21 que va, ¿sabe cuál es? Uno de los grandes errores que ha cometido la iglesia es que en nombre de su fe ha despreciado a los seres humanos. Y déjeme decirle algo. Usted y yo podemos estar en posición diametralmente opuesta a gente que practica inmoralidad. Usted y yo podemos estar en posición diametralmente opuesta a gente que practica pecado. Sí,
o yo tengo que estar opuesto al pecado que otra gente comete, a los actos inmorales que otra gente hace. Pero mi postura de oposición al pecado no me da derecho para aborrecer al pecador. Yo puedo estar diametralmente opuesto a la postura del alcohólico, pero yo tengo que amar al alcohólico. Yo puedo estar diametralmente opuesto a la postura del drogadicto, pero yo tengo que amar al drogadicto. Yo puedo y tengo que estar opuesto a la postura de la prostituta, pero yo tengo que amar a esa mujer. Yo tengo que amar a ese hombre. En nombre de Cristo yo no puedo decirle a Dios: yo te amo a ti y por ti soy capaz de aborrecer a los hombres. Porque ya y sencillamente Dios no me va a aplaudir eso. ¿Sabe lo que dice la Escritura? Aquel que diga que ama a Dios y no ama a su semejante es un mentiroso. Porque ¿cómo puede amar a Dios al que no ha visto y no amar a su semejante con el que interactúa? ¿Qué es fidelidad a Cristo? Fidelidad a Cristo es entender cuál es nuestra postura y cuál es nuestra posición con respecto a la doctrina, con respecto al propósito fundamental de nuestra fe, con respecto a lo que la palabra de Dios nos enseña. Eso es fidelidad a Cristo. Pero nunca nuestra fidelidad a Cristo puede pagar el precio de aborrecer al ser humano que no es fiel a la fe. Todo lo contrario. Mire, yo iba a predicar esta semana a Hormigueros y tuve que detenerme en un sitio a comerme algo. Salí a comerme algo desde... Esta cosa de ser vegetariano es casi una tribulación a veces. Pero no lo voy a dejar. No lo voy a dejar. Pero salí y llegué a encontrar algo que podía comer por allá por Atillo. Pero qué bueno que llegué allí. Cuando llegué allí, entré a un lugar, pedí algo para comer. Y al ratito se me acercó un hombre. Y mire lo que me dijo. Digo: pastor, ¿usted es el pastor? Digo: sí. Me dice: yo quiero que usted sepa algo. Por muchos años yo abandoné la fe. Por muchos años yo dejé de servir al Señor. Y sabe, yo cada vez que prendía la radio o el televisor para escuchar un mensaje que me atrajera a la fe, toda la gente que yo escuché lo que hizo fue condenarme. Y en lugar de yo acercarme, me separé más. Gracias a Dios, pastor, que una madrugada prendí el televisor y estaba usted. Y cuando prendí el televisor, usted estaba predicando del hijo pródigo. Y usted dijo que la grandeza del hijo pródigo es que Dios es el Dios que se regocija con alegría y calla de amor. Pastor, yo quiero que usted sepa que aquella madrugada yo me reconcilié con Dios frente al televisor. Yo era un alcohólico arrastrado, pastor. Hace 3 años yo estoy sirviendo al Señor con toda mi familia y no he vuelto a tocar el alcohol. Óigame, yo salí de allí que no cabía en la avenida. Pablo le dice aquí a la iglesia: yo oro a Dios para que ustedes tengan una comprensión de lo que es profundidad en la fidelidad al Señor. Pero entiendan que esa fidelidad a Dios requiere y exige que tengamos que amar a los hombres, que tengamos que amar al ser humano, que tengamos que amar a la gente que discurre, que tengamos que amar a la gente que no está de acuerdo con nuestra postura y con nuestra posición. Luego les dice: yo no ceso de dar gracias a Dios por ustedes, pero le pido a Dios por ustedes algo. Número 1, le pido a Dios que les dé espíritu de sabiduría para que puedan conocer la profundidad